Buenas tardes. Vamos a hablar de otro milagro realizado por el Maestro Jesús del Evangelio de San Marcos. Hoy nos lo presenta Marcos, capítulo 5, versículo 21. Ya lo hemos subido en Lucas, lo hemos subido en Mateo. Hoy vamos a subirlo, este milagrito, porque estamos haciendo una tesis de puro milagro de Cristo, sí, de puro milagro del Señor Jesús. Vamos a hablar hoy de Jesús resucita a la hija de Jairo. Vamos a hablar de este evangelio, de este milagro realizado, que en este milagro vemos como el Señor Jesús realiza dos milagros en uno, sí, del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 5, versículo 21, Jesús resucita a la hija del maestro Jairo. Jesús pues atravesó el lago en su barca, pero en la otra orilla una muchedumbre volvió a juntarse en torno a él. Jesús pues atravesó el lago en su barca, pero en la otra orilla una muchedumbre de gente volvió a juntarse en torno a él. Entonces llegó un dirigente de la sinagoga que se llamaba Jairo. Cuando vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba: mi hija está enferma, mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que ella viva. Mi hija está agonizando, ven, pon tus manos sobre ella para que ella viva. Jesús se fue con Jairo en medio de la gente que lo apretaba. Se encontraba ahí una mujer que desde hacía 12 años padecía un redame vaginal, un redame de sangre. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y había gastado todo en ella sin tener ningún resultado. Esta mujer, cuando se enteró de que Jesús, el Nazareno, curaba a los enfermos, esta mujer pensaba: si yo podría tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaría. Esta mujer pensaba: si yo pudiera tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaría. Si logro tocar, aunque sea su manto, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo el alivio. Sí, pero también Jesús se dio cuenta que de él había salido un poder milagroso. Y Jesús les preguntó: ¿quién me ha tocado? Pero los discípulos le dijeron: ay, Señor, ves tanta gente que te oprime y todavía preguntas que quién te ha tocado. Pero Jesús le dijo: alguien me tocó con fe, porque de mí salió un poder milagroso. La mujer, al verse descubierta, sí, se echó a los pies de Jesús, temblorosa, y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado, quedas sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron unos dirigentes de la sinagoga y le dijeron a Jairo: Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija acaba de morir. Sí, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. ¿Para qué lo molestas ahora al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente: no tengas miedo, solamente ten fe y sígueme. Jesús se hizo el desentendido y dijo al dirigente: no tengas miedo, tú solamente ten fe y sígueme. Sí, pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, hermanos de Santiago. Sí, cuando llegaron a la casa del dirigente, sí, había una gran bulla. Unos lloraban y otros gritaban. Pero Jesús les preguntó:
¿Por qué esta bulla? La niña no está muerta, sino que está dormida. Pero todos se burlaron de él diciendo, sí. Todos se burlaron de él diciendo, sí. Este se ha vuelto loco, sí. Todos se burlaron de él diciendo, este se ha vuelto loco, sí. Ellos se burlaron de él, de Jesús, y los hizo salir a todos. Llegó donde estaban la niña acompañado del padre y de la madre. Y los que venían con él, tomando de la mano a la niña, le dijo, Tabita, Tabita Kun, que quiere decir, niña, yo te lo mando, levántate. ¿Sí? Levántate. Y la niña se levantó y empezó a cortear. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. Sin embargo, mandó que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio tan importante, este evangelio que nos cautiva, que nos motiva a seguir adelante. Vemos como primero, que nos cuente el evangelio primero, que había una mujer que padecía un redame de sangre vaginal. Esta mujer había gastado todo lo que tenía en manos de diversos médicos, pero no obtenía ningún resultado, sino cada vez estaba peor. Pero esta mujer oía hablar tanto de Jesús de Nazareno que esta mujer pensaba, si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. ¿Sí? Si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Esta mujer había sufrido mucho en manos de varios médicos sin tener ninguna mejoría, sino cada vez estaba peor. Pero vemos la fe de esta mujer. Si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Y esta mujer se va por detrás a tocarle el flejo, a tentar el vestido del Señor Jesús. Y la mujer lo toca. De repente se detiene toda aquella gran multitud que iba acompañando al maestro, ¿sí? Y el maestro pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque de mí salió un poder milagroso. Pero vemos cómo los discípulos le dicen, ¡ay, Señor! ¿Ves la gente que nos oprime, que por poco nos ahoga, y todavía preguntas que quién te ha tocado? La mujer, al verse descubierta, al ver que aquí el sangrado había cesado, sí, vaginal, se dio cuenta que ella estaba sana, sí, y se echó a los pies del maestro temblando, toda temblorosa, y le contó toda la verdad. Maestro, sí, yo estaba enferma, pero yo decía, si logro tocar el flejo del manto tuyo, sanaré. Y aquí me tienes, maestro, haz conmigo lo que quieras, pero ya te toqué, ya sané. Y vemos cómo el Señor Jesús añade esto. Hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Vete en paz, queda sana de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Todavía no acaba de hablar cuando llegan los dirigentes de la sinagoga del maestro Jairo y le dicen, ¿para qué molestas al maestro? Tu niña ya murió. Déjalo en paz. Ya no lo molestes. Jesús se hizo el desentendido, pero vio la mirada triste de Jairo, como diciéndole, ya ves, si hubiéramos alcanzado a llegar, pero no llegamos.
Pero Jairo no sabía con quién estaba, ¿sí? Jairo, tú solamente ten fe y sígueme. Vemos las palabras del Señor Jesús, ¿eh? Jairo, tú solamente ten fe y sígueme. Y se puso en marcha con Jesús. No dejó que lo acompañara, sino que Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? Cuando llegaron a la casa del dirigente, había una gran bulla. Las lloronas lloraban y la gente gritaba. Pero Jesús les contesta pacíficamente: ¿por qué esta bulla? ¿Por qué este alboroto? La niña no está muerta, sino que está dormida. Y todos los que estaban ahí lo juzgaron de loco. Este ya se ha vuelto loco. ¿Sí? ¿Por qué esta bulla? La niña no está muerta, sino está dormida. ¿Sí? Y la gente lo juzgó de loco. Entonces llegó acompañado del padre y la madre. Y cuando vio a la niña que estaba tendida, se sentó a los pies de la niña y le dice: Tabita, Tabita cum, en hebreo, Tabita, Tabita cum. Niña, a ti te lo digo, levántate. Y al instante la niña se sentó y ya empezó a corretear. Jesús les ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Sin embargo, pidió que le dieran de comer a la niña porque tenía hambre. Denle de comer a la niña porque tiene hambre, ¿sí? Denle de comer a la niña porque tiene hambre y no se lo cuenten a nadie lo que ha pasado en este lugar. Vemos cómo el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21, Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿sí? Pero aparte de que resucita a la hija de Jairo, también sana a la mujer de un cáncer vaginal. Si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Fíjese lo que pensaba esta mujer. Si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, sanaré. Porque ella había oído hablar que el Señor Jesús sanaba, que el Señor Jesús curaba, que el Señor Jesús expulsaba espíritus malos, ¿sí? Esta mujer había gastado todo lo que tenía en manos de diversos médicos sin tener ninguna mejoría, sino cada vez estaba peor. Pero cuando ve al maestro, se acerca por detrás y toca el flejo del manto del Señor Jesús, porque el manto del Señor Jesús tiene poder para sanar, tiene poder para resucitar, tiene poder para expulsar. Si logro tocar el flejo del manto del Señor Jesús, quedaré sana. La mujer toca el flejo del manto del Señor Jesús, ¿sí? Y Jesús se da cuenta que de él ha salido una fuerza superior, una fuerza enorme, y se para y pregunta: ¿quién me ha tocado? ¿Sí? Alguien me tocó con fe, porque de mí salió un poder milagroso. Pero vemos a los discípulos incrédulos, ¿eh? ¡Ay, Señor! ¿Ves tanta gente que te oprime, que por poco nos ahoga, y todavía preguntas que quién te ha tocado? No, dijo Jesús, no. De mí salió una fuerza superior a mí. De mí salió un poder milagroso. Y vemos la mujer como al verse descubierta, se avienta a los pies de Jesús, toda temblorosa. Sí, y después de haberle contado toda la verdad, Jesús le dice: hija mía, vete en paz, queda sana de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Hija mía,
vete en paz, queda sana de tu enfermedad, tu fe te ha sanado, ¿sí? Y vemos cómo estaba dialogando con la mujer que había sanado y llegan los dirigentes de la sinagoga. Llegan los dirigentes a tentarle la fe a Jairo. Ya deja de molestar al maestro, porque tu hija ya murió. Ya no lo molestes más. Ya déjalo en paz. Jesús, haciéndose el desentendido, dijo a Jairo: Jairo, tú solamente ten fe y sígueme. Jairo, tú solamente ten fe y sígueme. Y no dejó que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, hermanos de Santiago, sí, los hijos del Zebedeo, sí. Cuando llegaron a la casa del dirigente de la sinagoga, nos cuenta el Evangelio que había una gran bulla. La gente gritaba y las lloronas lloraban. Y el maestro dijo: ¿por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto argüente? La niña no está muerta, sino está dormida. Y todos se burlaron de él, juzgándolo que se había vuelto loco. Cuando llegaron a la casa donde estaba la niña tendida, sí, Jesús se sentó a los pies de la niña y le dijo en hebreo: Talita, Talita cum, niña, a ti te lo digo, levántate. Y la niña se sentó y empezó a corretear. Jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie. En cambio dijo: denle de comer a la niña porque tiene hambre. Sí, sí. Tabita, Talita, Talita cum, yo te lo mando, niña, levántate. La niña se sentó y empezó a corretear. Así, si usted tiene un enfermo en su casa, tiene una enfermita, una niña, un niño, su madre o su padre, su hermano o su hermana, su esposo o su hija, sí, pídale al maestro con fe. Como llega el maestro Jairo y se avienta a los pies del maestro con esa gran humildad: maestro, te ruego que vengas a mi casa, porque mi niña se está muriendo, ¿sí? Ven conmigo, ándale, ¿sí? Y Cristo acompaña a Jairo, ¿sí? Cristo no puede dejarlo a usted tirado en el camino como si fuera una carcacha vieja. No, si usted tiene fe en Cristo, Cristo lo sanará. Tabita, Tabita cum, yo te lo digo, a ti te lo digo, levántate. Hija mía, vete en paz, queda sana de tu enfermedad, tu fe te ha sanado. Bendiciones para ti, bendiciones para tu familia, y espero haberte dejado un mensaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículo 21. Jesús resucita a la hija de Jairo. Para si gusta leerlo, este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva, ¿sí? Que Dios te bendiga. Gracias, hermanita. Gracias, hermanito, y que pases un buen fin de semana. Que Dios te bendiga. Procura hacer el bien este fin de semana. Procura hacer el bien. Si odias, ya perdona para que Dios te perdone. Que Dios te bendiga. Gracias.